mi TFM de este año se basa en la salud sexual de las mujeres en prisión. Primero que todo, establecer que para efectos de la investigación que yo llevé a cabo, la palabra prisión, cuando hablo de prisión me refiero a todas las formas de encarcelamiento penal institucional, incluidas las prisiones federales y estatales y las cárceles locales. Van a ver que a lo largo de la presentación voy a estar hablando de instituciones penales locales en Puerto Rico y algunas instituciones que no tienen el mismo formato de, gracias, que no tienen el mismo formato de lo que nos imaginamos en una cárcel, pero sigue siendo una prisión. De igual manera, recalcar que, déjame ponerte un poquito en el medio, de igual manera recalcar que algunas veces si me escuchan hablar de Estados Unidos o las prisiones federales, aplica también a Puerto Rico, ya que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, así que las mismas reglas que aplican allá le aplican a Puerto Rico por igual. Ya puedes pasar a la próxima, claro. Más o menos así fue como estructuré esta presentación. Vamos a hablar un poquito de qué me motivó a escoger este tema, qué dice la revisión de la literatura respecto al tema, la justificación, porque yo entiendo que es pertinente este tema, los objetivos, la metodología, los resultados, y al final voy a hablar un poco de los límites que tuve mientras desarrollaba la investigación y algunas propuestas futuras para futuras investigaciones que sí me gustaría o yo misma llevar a cabo o que otras personas se motiven a llevarlas a cabo. Primero que todo, esta investigación es una adaptación de mi TFM del año anterior, que fue la salud sexual en los miembros de la población correccional. El año pasado yo hice esta investigación y la muestra de estudio fue sumamente pequeña y solamente pude entrevistar a 2 hombres. ¿Qué pasa? Cuando yo hago la presentación, una de las críticas, ¿verdad?, que recibo o, ¿verdad?, orientaciones para el futuro es que incorporar a las mujeres. Y pues decidí tomar ese consejo, ¿verdad? Y ampliar los hallazgos y discernir si las mismas tendencias que ocurren en los entornos penitenciarios de hombres, pues ocurrían en las prisiones de mujeres. Hay una pregunta de reflexión que yo me hago al principio y los invito a reflexionar también a lo largo de esta presentación porque la voy a contestar a lo último, pero yo me hacía la pregunta de si el género era un determinante notable para los efectos rehabilitativos. Y nada, es un tema que realmente me apasiona muchísimo, darle voz a estas personas que pues son privadas de su libertad y automáticamente la sociedad pues se olvida de ellas y es un tema que realmente me apasionaba mucho y pues decidí ampliarlo más este año. Algunos datos, cada año más de 200.000 mujeres son encarceladas. Este aumento en las tasas de encarcelamiento refleja la historia de su exclusión social en la sociedad estadounidense y sugiere la necesidad de un estudio más detallado de la intervención y los cambios de políticas en los sistemas de justicia penal y correccionales, perdón. Yo quería ver, o sea, a qué se debe. Tenemos tantas mujeres entrando a prisión, pues entonces es pertinente investigar cómo es su vivencia en esas prisiones. A medida que la población carcelaria de mujeres sigue aumentando, se vuelve especialmente importante escuchar su historia para aumentar nuestra comprensión de su experiencia. De igual manera, mientras ellas están cumpliendo su sentencia, no solo está en juego su libertad, sino que también se ve un efecto multifacético en su salud y su bienestar. Y ahí se incluye la salud sexual. La falta de recursos lo puedes dejar claro, sí. La falta de recursos educativos y servicios de salud sexual, desde mi punto de vista, eh, limitan sus procesos de rehabilitación. Y desde un punto de vista igualitario, estas carencias, ¿verdad?, representan una violación a sus derechos humanos y sexuales, ya que el estar privadas de su libertad no debería significar la ausencia de estos derechos. De cierto modo, estamos castigando a estas personas doblemente. Ellas están cumpliendo una sentencia, pues, por algo que hicieron, que yo en esta investigación no me meto en esos temas, pero de cierto modo no podemos castigarlas en reducir sus derechos humanos y sexuales. Algo que ocurre mucho también, que no se investiga porque no encaja con el estereotipo de los medios. Y entonces, como no encaja, el público no las ve
y no es consciente de las inquietantes paradojas de las prisioneras, no solo como de las prisioneras como madres, como mujeres de derechos y capacidades reproductivas y como mujeres en general. Ya, ahora sí puedes pasar. Cuando yo me topo con la literatura, me doy cuenta que el estudio de la sexualidad en las instituciones penales de mujeres en Puerto Rico ha sido descartado, investigado inadecuadamente, retratado negativamente. Realmente no se le ha dado la importancia que, que amerita. Por lo tanto, la sexualidad, la literatura existente es sumamente ineficiente. Al igual que eso, los datos no están actualizados. Y entonces, pues cuando tú vas a hacer la revisión, te encuentras con datos erróneos, datos de hace un montón de años y no tienes información actualizada. Según la literatura también, la gran mayoría de los estudios recientes sobre el tema de investigación se centran únicamente en los hombres y las mujeres quedan excluidas del caso de estudio. La conducta sexual de las mujeres en prisión ha sido invisibilizada por un sistema penal que impone normas que limitan el desarrollo de una sexualidad plena, que realmente no es del todo sorprendente porque si ya en sí nosotras que no estamos privadas de nuestra sexualidad, se nos invisibiliza también, que no estamos privadas de nuestra libertad, perdón, se nos invisibiliza también nuestra sexualidad, pues entonces se le invisibiliza doblemente a ellas cuando están privadas de su libertad. No puede pasar. Vale. ¿Por qué encuentro pertinente este tema de investigación? Pues porque es posible que dentro de los entornos penitenciarios estas mujeres se topen con abusos sexuales, acosos sexuales, caricias sexuales coercitivas y relaciones forzadas y bajo presión. Y lo que es mayormente alarmante es que estas, ¿verdad? Estos sucesos se perpetúan por el personal penitenciario. Es decir, estamos hablando que el personal penitenciario encargado de la rehabilitación de estas personas, pues no está realmente rehabilitando, sino que le está poniendo un alto en esos procesos. Entonces, igualmente, como dije anteriormente, se les castiga una y otra vez. De igual manera, la ausencia de investigaciones limita a las encargadas de formular políticas públicas, las empleadas penitenciarias y las investigadoras científicas para identificar los tipos específicos de conductas sexuales que son violentas o potencialmente dañinas. Si yo no tengo la información, yo no puedo crear soluciones para mejorar, ¿verdad?, estos entornos penitenciarios. A mí me parecía muy pertinente tener esa posibilidad de poder ayudar a mejorar las políticas públicas, los servicios de salud dentro de las cárceles, así como reducir los riesgos de contraer infecciones de transmisión sexual y mejorar la salud sexual de las reclusas. Y de igual manera, pues me interesaba ampliar la información recopilada sobre pues, la investigación anterior y descubrir si las mismas tendencias o resultados se verían en esta investigación para generalizar o diferenciar en cuanto al género. Ya puedes pasar, claro. En base a eso, los objetivos que planteo es investigar la calidad de los servicios de salud sexual dentro de las prisiones de mujeres, además de auscultar si la satisfacción sexual de las reclusas se había visto afectada. Yo quería examinar la información de salud sexual, analizar qué tipo de conductas sexuales se llevaban a cabo y por último, proponer la terapia sexual como una condición esencial para la rehabilitación de las reclusas. Ya, claro. Vale. ¿Cómo hice esto? Pues básicamente la investigación se dividió en tres fases. La primera, pues según los hallazgos encontrados en la investigación Salud Sexual en los miembros de la población correccional, que es la investigación que lleva a cabo en el TFM anterior, se reconoce la necesidad de incorporar la perspectiva de género de manera que las mujeres sean representadas en el estudio, darle voz a estas mujeres que constantemente han sido se etiquetan como rechazadas y desfavorables por el simplemente de estar privadas de su libertad. Luego de esto, adapté el protocolo de investigación según las necesidades de las mujeres para profundizar los contenidos y pues darle voz
a sus experiencias sexuales tras las rejas. Y por último, que fue la fase más difícil, fue contactar a las agencias gubernamentales y cívicas pertinentes, así como recursos externos para identificar mujeres actualmente recluidas o expresidiarias que estén dispuestas a participar en el estudio. Tuve que, pues, contactar muchas cárceles, hablar con abogadas criminalistas, trabajadores sociales del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. Realmente es un proceso sumamente difícil porque, pues, te frenan el acceso, ¿no? Ellos no quieren realmente que tú investigues este tema, entonces rápido era, no, tienes que contactar con esta persona, no con la otra. Entonces, pues poco a poco se me hacía un poquito más difícil, pero pues lo conseguimos y pude conseguir a mujeres dispuestas a participar en el estudio. Después dar metodología, pues utilicé un empleo de diseño de investigación cualitativo para obtener una comprensión óptima respecto a los tipos de servicios de salud sexual que se le ofrecían a estas mujeres. Un total de 10 mujeres residentes de Puerto Rico entre las edades de 18 a 60 años fueron entrevistadas. Una de ellas expresidiaria y el resto se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia. Yo utilicé el mismo protocolo de preguntas que utilicé para la investigación pasada, pero sí hice algunas modificaciones. Como pueden ver, hay una fotito ahí de la entrevista. Básicamente se dividió en 6 secciones en donde yo quería saber características sociodemográficas, características penitenciarias, qué tipo de información sexual habían recibido previo a su tiempo en prisión, qué tipo de información sexual recibieron durante su tiempo en prisión, contactos sexuales que se llevaron a cabo en prisión y por último, actitudes. Yo quería saber sus opiniones respecto al entorno penitenciario, si, ¿verdad? Si ellas querían reportar alguna incidencia de abuso sexual, alguna experiencia que la había marcado, pues todo eso yo lo pregunté, al igual que ellas quieren o que ellas esperan mejores en estos entornos penitenciarios. Ya le puedes dar resultado. Básicamente, a nivel administrativo, existe una escasa dotación de recursos en materia de educación sexual por parte de las instituciones penarias. Tanto en las cárceles de hombres como de mujeres, el único instrumento de educación sexual que existe se llama la Ley para la Eliminación de Violaciones en Prisión, es que es la PREA. Pero esa ley lo que engloba es todas las reglas de la prisión y explica, pues, la cero tolerancia a los abusos sexuales, al acoso sexual y todo eso. Pero durante su tiempo en prisión no hay mucho más, no hay nada más, hay cero educación sexual. Salvo en una de las instituciones, que voy a hablar de ella en el próximo slide, salvo en una de las instituciones que sí que dan educación sexual, pero es puramente preventivo. Y estos refieren a ITS y métodos anticonceptivos, que está bien y se reconoce que están haciendo un gran labor en, pues, ofrecerles educación sexual. ¿Qué pasa? Como, ¿verdad? Todas sabemos, los contenidos puramente preventivos hacen poco efecto en la educación sexual, que a la larga estás dejando a estas personas, pues, sin una educación sexual plena. Me di cuenta también que el grado de compromiso del personal de cada institución penal con respecto a la rehabilitación de mujeres afecta la cantidad de servicios de sexual ofrecidos y su eficacia. Yo me topo con 3 centros penitenciarios en esta investigación. 2 de ellas se caracterizan por un entorno violento en prisión. ¿Qué pasa? Cuando cuando tu enfoque no es rehabilitativo y te caracterizas por estos entornos violentos, tu compromiso para la rehabilitación, ¿verdad? No es efectivo, y si no es efectivo, no le ofreces a estas mujeres servicios de salud. Pero voy a hablar un poquito más de ello en el próximo slide. Entonces, respecto a conductas sexuales tras la reja, me topé con 4 cositas. Sexualidad, una sexualidad suprimida, en donde hay algunas, ¿verdad? Algunas reclusas que me dijeron directamente que
Ellas no creían en la masturbación, no creían en eso, no le dieron la importancia que amerita su sexualidad y por ende se enfocaron en otras cosas y pues esa sexualidad fue suprimida. No hubo algún tipo de contacto sexual ni con ellas mismas ni con otras personas. Autoerotismo, pues en este caso sí que hubo contacto sexual con ellas mismas. Hay mujeres que se masturban de 2 a 3 veces por semana, otras se masturbaban de 1 a 2 veces al mes, pero sí que ocurre. Y silenciar estas conductas o asumir que no ocurren, pues es un error que como sociedad, ¿verdad? Y como las agencias gubernamentales, es un error que no quieran reconocer esto, ¿verdad? Y que quieran como quien dice, como si las mujeres no tuviesen, ¿verdad? Esa sexualidad y estas cosas no pasaran. De igual manera, sexualidad compartida, hay reclusas que, que tienen caricias con otras reclusas, coito con otras reclusas y hasta llegan a desarrollar relaciones sexuales con otras, o sea, relaciones a larga distancia, de larga duración, relaciones de larga duración con otras reclusas, perdón. Tal fue el caso de una de las mujeres que entrevisté que estuvo recluida por 13 años, en donde pues desarrolló una relación y actualmente está con esta persona. Luego, violencia sexual, que es el tema que más me encontré, lamentablemente, ¿verdad? Que más me encontré dentro del entorno penitenciario, que es cuando las mujeres son susceptibles a acoso sexual, abuso sexual. Y es lamentable que la mayoría, como dije anteriormente, la mayoría de los casos se da por miembros del personal penitenciario. Hay mujeres que relataron haber visto cómo guardias trataban de violar a otras reclusas, cómo también se da que otras reclusas quieran abusar de otras reclusas, eso también se da mucho. Tengo algunos relatos que quisiera compartirme rapidito porque sé que estoy un poquito corta de tiempo. Em, en donde una reclusa habla sobre cómo es víctima de uno de los miembros del personal penitenciario. Fui al cuarto en donde tienen los uniformes para buscarle algunos a las recién llegadas y él entró sigilosamente conmigo. Se frotó en la parte de atrás de mi cuerpo y me lo quité de encima golpeándolo. Estaba dormida en mi celda cuando un oficial entró y frotó su pene en mi cara. Cuando me rehusé a darle sexo oral, me amenazó. Constantemente hacía comentarios sexuales y pedía favores sexuales. Solo le escoltaron fuera de mi celda y luego le gritaron. Es impresionante ver también y me apena mucho cómo ellas relatan que todo esto, primero ocurre un comentario, luego ocurre algún contacto sexual y lamentablemente para muchas termina siendo en violaciones y el sistema no hace nada para apoyarla. Si pasamos al slide que le sigue, Clara, porfis. Voy a empezar con el número 2 porque ese es el que estoy hablando ahora mismo. No se toman medidas disciplinarias en contra de estas personas. Y es una pena que la presencia de los agresores dentro de los centros no solo impide que se realicen los procesos rehabilitativos, sino que empeoran aún más la vida diaria de las víctimas y las sitúa en un contexto de indefensión. Se crea un sentimiento de desprotección absoluta por parte del sistema y esto supone que las víctimas se quedan calladas y no quieren denunciar a los agresores, sea porque no las crean o que surjan futuras represalias. O sea, ustedes imagínense que dan testimonio de algún comportamiento sexual, no las escuchan, no hay consecuencia. Hay aumento en la violencia, porque si el guardia se entera que tú estás diciendo estas cosas sobre él, pues entonces ocurre un tipo de venganza ¿verdad? Hacia esa reclusa. Entonces, esto es lo que propicia constantemente un ambiente muy poco rehabilitativo. Como mencionaba anteriormente también, el tipo de centro penitenciario va a influir en todo esto. Por ejemplo, en el hogar intermedio para mujeres, que es un hogar de transición, no es como una cárcel como nos imaginamos, ¿verdad? Una cárcel. Sí que dan educación sexual y, y se nota cómo las reclusas hablan súper bien de ese centro, sienten
les dan las herramientas pertinentes para poder volver a ser parte de la sociedad. Y mientras que en la cárcel de mujeres en Vega Baja y el complejo de rehabilitación, pues predomina el ambiente violento y, y pues no se dan, ¿verdad? Estos contextos tan, tan propicios para la rehabilitación. Ante todo esto, yo propongo una propuesta de terapia sexual en donde se creen espacios remediativos que les propongan las herramientas de reflexiones respecto a su sexualidad y a la misma vez pues, mejorar su educación sexual, que tengan a personas capacitadas que las acompañen en estos procesos, que les expliquen que su sexualidad es importante, que su tiempo en prisión no debería equivaler a una sexualidad suprimida, que se tiene que construir el deseo. A todo esto no solamente mejora su día a día prisión, sino que mejoras la reinserción en la sociedad. Imagínense que una mujer entra con una dificultad sexual y no tiene las ayudas pertinentes mientras está en prisión, entonces vuelve a ser parte de la sociedad y sigue teniendo esta dificultad. Entonces, qué mejor que personas como nosotras vayamos a las cárceles y las ayudemos a darse cuenta de lo maravilloso que es cultivar, ¿verdad? Una sexualidad. La meta es que puedan avanzar en su proceso de identificar y trabajar sus dificultades sexuales y que éstas disminuyan una vez se vuelvan a reintegrar en la sociedad. Ya, se lo juro que estoy terminando. Estas son las conclusiones. En términos de mejorar la salud sexual en las prisiones de mujeres, se deben crear propuestas educativas, implementar la terapia sexual y efectuar nuevas políticas públicas que aboguen por los derechos sexuales de las reclusas. Mantener esta educación pudiese también ayudar a aumentar la satisfacción sexual de las reclusas mientras se realiza una normalización y humanización del entorno penitenciario. Qué mejor que propiciar ambientes que se asemejen a la sociedad, a lo que ellas van, al donde ellas se van a ¿verdad? A reinsersar en un futuro. Sí. Otra de las conclusiones que planteo es que en las entrevistas realizadas se pudo recoger cómo los hombres se expresan con naturalidad respecto a la sexualidad, mientras que las mujeres se expresan con mayor dificultad. La diferente socialización del género supone una normatividad sexual en el caso masculino y una sexualidad reprimida referida a las mujeres. Qué pena que ellas se sientan, y lo veo en las entrevistas, que mientras los hombres me hablaban con la mayor naturalidad, de que ellos se masturban, de que no hay ningún tipo de problema con eso, y que ellas pues sientan esa necesidad de a lo mejor, ay, te lo cuento, no te lo cuento, no sé si yo soy una guarra por hacer esto mientras comparto celda con una persona. O sea, se notaba esa, ¿verdad? Esa vergüenza. Las presidiarias se ven expuestas a entornos mucho más violentos por un amplio espectro machista que puede ir desde un comentario sexual hasta lamentablemente una violación. Le puedes dar a la otra, perdón. Y entonces, ya para concluir, algunas limitaciones y recomendaciones. Una de las limitaciones fue el acceso limitado a las instituciones penales de mujeres, aunque sí este año pude aumentar mi muestra, pues sigue quedándose corta realmente 10 mujeres, que adentrarnos en más prisiones pues nos ayuda a tener más experiencia y eso a la larga es lo que queremos. En el futuro, la elaboración de políticas y programas que aborden la sexualidad en las cárceles y el tratamiento del abuso sexual debe diseñarse y no ser accidentales, es decir, que existan guías que ayuden a estas personas, no simplemente que ocurra un problema y tú me des la solución. Pues no, o sea, vamos a prevenir el problema. Esto significa que las políticas dentro del sistema de justicia penal deben tener procesos delineados paso a paso que incluyan análisis del problema, establecer metas y objetivos definidos, desarrollar estrategias de acción efectivas y monitorear intervenciones y evaluar el problema. Como digo, es cuestión de que tú tengas ese programa ya establecido. No es posible de que están ocurriendo todas estas cosas y solo cuando ocurre tú tienes el interés, bueno, y si es que lo tienen, porque muchas veces no lo tienen, tú tienes el interés de ayudar a estas mujeres. Entonces, ¿por qué no se crean estos proyectos? Porque no existen ya.
Y por último, las investigadoras deben trabajar de la mano de creadoras de políticas públicas, ya que son ellas a largo plazo quienes deciden cómo una iniciativa pues se lleva a cabo al alianzar, ¿verdad?, con estas personas que al final son ellas quienes nos van a ayudar a crear iniciativas, a crear las políticas públicas, presentarlas al gobierno, que sigue un proceso bien difícil, lo sé, pero se puede hacer, ¿verdad?, con la ayuda y la colaboración de muchas personas. Y pues nada, esto sería la próxima, estas son las referencias. Sorry si fui un poquito rápido al final, creo que si no me entendieron algo tienen preguntas, pero ya eso sería pues mi presentación.